Continuamos haciendo Hermosa Mañana en el 11 Radio Stream y en el 98.7 del dial, y decíamos, se habla mucho de Cromañón respecto de la serie, callejeros, y bueno, hace poco estuvo la banda del Pato Fontanet aquí en la ciudad de Paraná, estuvo este año, y realmente, bueno, la movida marcó también lo que ha marcado la banda en la historia de la República Argentina, que ha motivado varias situaciones desde lo periodístico, desde la investigación, claramente. Y en este sentido vamos a dialogar con Bruno Larroca, que es periodista, comunicador, productor de radio y TV, y docente también. Él ha escrito su libro Voces, Tiempo, Verdad, no nos cuenten Cromañón, que es ya la tercera edición de esta publicación. Bruno, es un gusto saludarte. Washington es mi nombre, desde aquí de Paraná. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Washington? Bueno, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, un gusto hablar con vos. Lo mismo digo, Bruno. Bueno, decía, ¿no? Está en boga de vuelta el tema, ¿viste? Aparece estas situaciones, ahora la serie, y pone sobre el tapete nuevamente la historia que nunca va a terminar, ¿no? Aquellos fanáticos de la banda, aquellos que han padecido esa historia o que la siguen sufriendo por lo que pasó. Contanos primero por qué se te dio por escribir sobre este tema. Bueno, como vos decís, ahora bueno, con la serie también este 30 de diciembre se van a cumplir justamente los 20 años de Cromañón. Y nosotros, con la gente de No Nos Cuenten Cromañón, que es una organización de sobrevivientes y familiares de las víctimas, sentimos que había una cuenta pendiente con el tema, que era necesario la verdad, básicamente, ¿viste? Tenemos algo que se transformó así como un eslogan que tiene que ver con honor a la verdad. Creo que los que estuvimos presentes y que conocimos todo cómo funcionaba el rock, cómo era ir a un recital, cómo era la banda Callejeros, cómo éramos nosotros como jóvenes en la juventud que seguía bandas de rock, bueno, durante mucho tiempo se estigmatizó también al público del rock, a la banda, al rock and roll, como género musical también, y se instalaron muchas, lo que hoy se llaman fake news, durante mucho tiempo. Ahí un documento que reflejara un poco eso, ¿no? A ver, Bruno, para que ahí perdimos un poquito la señal. Me decías me decías un documento que reflejara un poco eso, dijiste. Espera que voy a cambiar ahí. A ver. Ahí tenemos un problemita con la señal en el Meet con Bruno Larroca, que está hablando sobre su libro, Voces, Tiempo, Verdad, respecto de la situación de Cromañón. Ahí sí te escuchamos bien, Bruno. Bueno, no, esto que te decía, que creíamos que era necesario escribir un libro que reflejara la verdad de lo ocurrido aquel 30 de diciembre. Se construyeron muchas noticias, se instalaron muchos mitos que creíamos que había que derribar a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno. ¿Y cuál es la verdad de esa que decís? Mira, por ejemplo, una de las cosas que se repite hasta el día de hoy tiene que ver con la guardería, por ejemplo. Durante mucho tiempo se instaló, sí. Y hoy yo hago presentaciones del libro, este año lo hicimos en más de 40 ciudades, y quedó instalado lo de la guardería en el baño de Cromañón. Y eso fue una mentira. No existió la guardería. No, la guardería nunca existió. Los únicos menores que murieron en el baño de Cromañón eran hijos de empleados del boliche, que esa noche del 30 de diciembre, como celebraban, hacían un brindis, era la última fecha del año, el último día laboral, hacían un brindis cuando terminaba el show de Callejeros y no tenían con quién dejar a sus hijos. Ese matrimonio, esa pareja, dejó a los hijos al cuidado esa noche de una compañía de trabajo, pero nada tuvo que ver, como se intentó instalar durante mucho tiempo, que en el baño de Cromañón murieron menores porque el público del rock era inconsciente, llevaba niños y los dejaba encerrados en un baño, ¿no? Bruno, yo comentaba al inicio de la nota, antes de presentarte, que la banda del Pato Fontanet estuvo este año aquí en la ciudad de Paraná, presentándose en la cancha de Chagua, aquí en un escenario cerrado, ¿viste? Yo fui al recital. La verdad que es increíble cómo sigue, y cuando hicieron temas de Callejeros, obviamente, a ver, la gente se puso tremenda, ¿no?
¿Cómo sigue convocando y cómo está esa grieta? En realidad, nunca, no sé si llamar una grieta. El público siempre, de Don Osvaldo en general, el público siempre acompañó a la banda y nunca estuvo a favor de la censura y que dejen de tocar. Uh-huh. Sí hubo un grupo de padres que perdieron a sus hijos, que desde ese dolor de la pérdida de un hijo, que uno la verdad que no se puede poner en la piel de esa situación. Por supuesto. Jamás. Y uno respeta la mucho también, y más un padre que ha perdido un hijo. Pero bueno, pero fue un grupo muy menor de padres, que exigían de que por respeto a la muerte de sus hijos la banda no volviera a tocar más. Pero fue más como un deseo de un grupo muy menor. Lo que pasa que ese grupo también de padres muy menor fue un grupo que se hizo muy mediático, apareció mucho en los medios de comunicación y justamente con testimonio. Incluso hubo algunos que, esto se puede hacer el ejercicio del archivo de YouTube, sí, amenazó a los músicos de que si volvían a tocar iban a bajar en bolsas mortuorias del escenario. Entonces, bueno, esas declaraciones fueron muy fuertes, hicieron mucho ruido y estuvieron dando vuelta durante mucho tiempo. Pero el número de personas que no querían que la banda volviera a tocar fue muy bajo, digamos, con respecto a líneas generales. De hecho, el regreso de Callejeros a los escenarios se hizo y hubo 30.000 personas, y de las 30.000 personas que te estoy diciendo, había muchos, la gran mayoría eran sobrevivientes de Cromañón, que fueron un montón, y había muchos padres y muchas familias también de chicos que perdieron la vida aquel 30 de diciembre. Pero bueno, también la perspectiva a lo largo del tiempo es otra, y uno se queda con esas imágenes o esos pedidos de algunos padres. Te vuelvo a repetir, si vos buscas imágenes y vas al archivo, vas a ver que eran muy pocos los padres o la gente que quería que no volvieran a tocar nunca más. Porque, en definitiva, los músicos y la banda también fue víctima. De los 194 muertes que tenemos, por lo menos 40 son familiares cercanos de los músicos de Callejeros. De esos 194, hay por lo menos 40 que tienen que ver con muertes directas que afectan a la banda. Digo, esto para que se entienda un poco también el contexto, ¿no? Bruno, para aquel que no leyó el libro, que esté observando la entrevista y que esté interesado, yo vi en lo que es la difusión, vemos imágenes allí de algunos protagonistas de la historia argentina, en definitiva, que han dado su opinión respecto del tema. Vi que decía, se ofrece una mirada reflexiva sobre Cromañón. Contanos sobre el libro en este sentido, ¿a qué apunta esa mirada? ¿Es una investigación? ¿Habla sobre la investigación judicial? ¿Habla sobre la banda en sí? ¿Sobre lo que pasó esa noche? Comentame, digamos, ¿a qué apunta esa mirada reflexiva que se difunde? Mirá, el libro básicamente está basado, toda la información del libro tiene que ver con información que está en la causa judicial. Bien. Después hay información que no es judicial, obviamente, que la aporta el libro. Pero todo lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales es información que está en la causa, cosa que realmente, lamentablemente, en los medios se hizo muy poco durante mucho tiempo. Se habló más por comentarios de gente que iba, sobre todo en televisión, ¿no?, que iba y que opinaba y daba su mirada, incluso muchas personas que no estuvieron presentes ese 30 de diciembre o personajes que ni siquiera habían ido por una cuestión generacional a un recital de rock. Entonces, el libro tiene esa información. Y después, el libro va más allá de ese 30 de diciembre en particular, porque también habla de cómo llegamos a ese 30 de diciembre. Entonces, tiene una mirada más profunda desde la sociología, desde la psicología, de todo el contexto social también, para que el público, y esa famosa, lo que muchos llaman la futbolización del rock, que tuvo que ver con el público como protagonistas, con las bengalas, algo que se toma del fútbol y llega al rock, tiene que ver, habla un poco de esa mirada, por qué se llegó a esa generación. Hay sociólogos que hablan también de una revancha de clases en Cromañón, porque la generación de músicos de Cromañón es una generación de chicos que antes eran espectadores. Hasta los 90, por ejemplo, los músicos
de rock no eran músicos de clase media, eran de clase media alta, históricamente, los Spinetta, los Charly García. A partir de los 90, con estas bandas que muchos denominan rock barrial, Claro, llegan esos chicos... Emergente, claro. Claro, emergentes, llegan esos chicos a comprarse los primeros instrumentos y hacer música. El público a finales de los 90 pierde un poco, nos tenemos que de la rúa, del que se vayan todos, y la falta de referencia de referentes políticos también para una juventud que empieza a tomar en el Indio Solari, en Patricio Fontanet, en Chizo de la Renga como nuevas figuras, y los espacios de rock se transformaron en un punto de encuentro también para esos jóvenes, un encuentro y también con una, por decirte, con una desilusión muy grande con lo que tiene que ver con los líderes políticos y la política. Claro. Entonces, el libro va un poco más allá también de Cromañón con el antes, de cómo llega esa generación a querer ser protagonista, a participar de los shows encendiendo bengalas, y también va un poco después, con todo lo que vino después, porque yo creo que el libro deja en claro también que hubo un gran abandono del Estado en la generación de Cromañón. Perdón, pero acá en Buenos Aires se está levantando una tormenta. Acá llueve, pero no tanto, tranqui, se escuchaba. Casi se escucha un ruido del viento, es terrible lo que se escuchó. Empezó de noche, por eso. Está bien. Bruno, para finalizar, agradeciéndote la gentileza de tener este tiempo para nosotros aquí en Paraná, es una mirada realmente muy interesante lo que escuché respecto a la propuesta del libro, realmente invita a leerlo. Es ineludible preguntarte por el tema de la serie Cromañón, que está tan en boga y que hay tantas críticas respecto de situaciones que se dan, cosas que aparecen y cosas que no aparecen. ¿Cuál es tu opinión al respecto, si querés compartirla? Sí, la verdad que a mí como periodista me cuesta mucho el tema de la ficción, ¿no? Para mí a veces la realidad es tan fuerte y pega tan fuerte que hay algunas cuestiones que no ser ficcionado. En esto en particular, cuando hay 194 muertes de fondo, me cuesta mucho ver una ficción o ver que se pueda hacer una ficción de eso. Creo que tranquilamente se podría haber hecho un documental, pero entiendo cómo es el juego hoy en día de la televisión, cómo las plataformas de streaming han ganado un espacio muy grande, incluso las producciones ya no son grandes, no son de televisión, sino que pasan a estas plataformas. Y si nos ponemos a pensar, de cualquier tragedia se hace una serie, de cualquier episodio más o menos mediático, sí. Bueno, todos los casos que ya conocemos, que vemos que se hacen series, así que uno entiende un poco cómo funciona esta industria del entretenimiento, que no es otra cosa que entretenimiento. A mí lo que más me preocupa es que muchas personas después, cuando ven una ficción como la de Cromañón, crean que eso fue la realidad y que fue realmente lo que pasó. Entonces, muchas veces eso. Que sepan separar la cuestión, digamos. Exactamente. Entonces, entender que todo lo que van a ver ahí es parte de una ficción y quizás muchas cosas fueron parecidas a lo que se puede ver en la serie y otras no. Entonces, ahí me parece que hay un gran punto que hay para tener en cuenta cuando se realizan este tipo de ficción, porque estamos hablando de temas que son muy sensibles, estamos hablando de la segunda tragedia, la primera tragedia no natural más importante de la historia de la Argentina, estamos hablando de 194 muertes, que son 194 familias, y estamos hablando también de que detrás de Cromañón hay 3.000 sobrevivientes, que cuando llega cada 30 de diciembre se remueven un montón de cosas. Estamos hablando de que en Cromañón tenemos 17 suicidios, 17 pibes que podemos agregar a la lista de 194, que se quitaron la vida, y algunos, después de varios intentos, el Estado no oyó, porque el Estado también estuvo ausente en el post-Cromañón. Entonces, en todo esto, cuando se lanza una serie como esta, un tema tan sensible para la historia de nuestro país, se abren un montón de heridas. Y eso creo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para mí me parece... ¿por qué? Porque muchos dicen, bueno, el que no quiere que no la vea. Pero hoy la publicidad, yo te puedo asegurar que no hay personas que no... Claro, sí, la publicidad en televisión, claro. O se te mete en el celular cuando ves un video de YouTube, o cuando estás en Instagram, en una red social, o lo que sea. O sea, de cualquier manera, las imágenes te aparecen. Y esto lo que disparó fue una ola, esta serie, una ola de chicos que tuvieran que pedir asistencia psicológica. Mirá vos. Ya sumado a la fecha, que se acerca cada 30 de diciembre, donde aumentan los casos de consulta
Bueno, aumentan también con esta serie. Esto se adelantó un mes y empezaron muchas consultas de asistencia y de chicos sobrevivientes que pedían hablar con otros sobrevivientes, ni siquiera con un psicólogo, con alguien que había pasado lo mismo. Esto que estoy contando es real, sí, pues yo estoy en contacto con las organizaciones de sobrevivientes. Entonces, está perfecto que se realizan ficciones, uno entiende el trabajo, es parte de la industria y de los tiempos hoy que corren, pero tenemos que estar atentos, me parece, como sociedad y el Estado, estar muy presente, que este tipo de series abren un montón de heridas y tocan a un montón de familias y un montón de personas. Entonces ahí me parece que también tenemos que estar atentos. No sé de qué manera, no es mi trabajo, yo no tengo la solución a eso, pero realmente cuando se producen este tipo de series, como la de Cromañón, se revuelven heridas. Y tener ese tipo de recaudo, decís. Perfecto. Sí, porque tenemos 17 suicidios. Eso no hay que olvidarse, sí, porque nos quedamos en el número de 194. Sí. Pero tenemos 17 como mínimo, porque hay más. El número se estima que puede llegar a casi a 30, son 20 y pico. Claro, 30. Que no se conoce o no se refleja en ese marco. Bruno, tenemos que ir a las noticias. Nosotros queremos agradecer este espacio y esta comunicación. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Bruno Larroca presenta su libro Voces, Tiempo y Verdad sobre Cromañón. Perdón, Ana, que nos extendimos en el tiempo. Vamos al boletín informativo. No queda nada que se escuche bien. Escuchan todo. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos. @el11com. @el11com. 98.7. El 11 Radio. Informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 10 de la mañana, 6 minutos, cielo cubierto con lluvia en Paraná, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 97%, el viento sopla del sudoeste a 3 kilómetros en la hora, visibilidad reducida. El gobierno eliminó un fondo fiduciario de asistencia a víctimas de trata. Desde Nación se justificó la medida al comunicar que existía un pésimo uso de los recursos e incumplimientos en los resultados. Además, se comprometió a continuar atendiendo a las víctimas. Será mediante las acciones correspondientes a partidas presupuestarias que van a ser administradas por parte del Ministerio de Justicia. Los empleados municipales tendrán un aumento salarial. Se trata de un incremento del 5% dividido en dos tramos, 2,5 en noviembre y 2,5 en diciembre. Se aplicará sobre el básico y el haber mínimo garantizado. A su vez se fijó una suma fija única, no remunerativa y no bonificable de 100.000 pesos a pagar en el último mes del año. Al monto lo percibirán quienes pertenecen a la planta permanente y contratados de servicio. Así lo informó al 11 el secretario de Hacienda Municipal, Alexis Bilbao. Un aumento del 5% de los haberes, 2,5 para el mes de noviembre y 2,5 para el mes de diciembre. Con esto estaríamos llegando a un incremento que va a estar rondando el 15% por encima de la inflación acumulada. Un segundo aspecto tiene que ver con una suma fija para el mes de diciembre y como tercer punto es un ajuste respecto de un adicional que reciben quienes tienen cargo jerárquico, por lo tanto se actualiza un porcentaje respecto a ese código. Más allá que ellos declararon insuficiente la propuesta final, acordaron firmar el acta paritaria. Barraca Central sorprendió a Argentinos Juniors con un 1-0 en la Paternal y respira. El gol de la victoria lo convirtió Manuel Duarte, a pesar de jugar con 10 desde el minuto 63. La sólida actuación de su arquero Marcelo Miño mantuvo el arco en cero y le dio aire en la lucha por la permanencia en el torneo. Aunque siga en la parte baja de la tabla con 20 puntos, el equipo se mantiene en la pelea para evitar el descenso. Cielo cubierto en Paraná y llueve, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 97%, el viento sopla del sudoeste a 3 kilómetros en la hora, visibilidad reducida. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. El 11 Radio Stream 98.7. Estamos en YouTube. @el11com.